Lecciones sobre la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es el único camino de la fe. De ese modo, allí donde no hay palabra de Dios, no puede existir fe. Y donde hay palabra de Dios, la fe consiste en depender enteramente de tal palabra, confiando en que ella cumplirá lo que dice. A partir de esas verdades, se hace evidente que para que alguien pueda pedir con fe, es necesario primeramente que se asegure de que tiene la palabra de Dios para aquello que pide. Siendo así, puede, lo mismo que David, orar de todo corazón en perfecta confianza, que no es sino perfecta fe. Quien ora de tal modo, puede saber que lo hace en conformidad con la voluntad de Dios. Efectivamente, sabe que cuenta con la clara palabra de Dios para eso. Por lo tanto, sabe que Dios le oye, y por ello, sabe que tiene aquello para lo cual ha orado. Eso es así, porque el único fundamento de su esperanza es la palabra que dice lo que ha de suceder, y que constituyó la sola base de su petición. El Señor nos dice que oremos así, habiendo hecho provisión, por lo tanto, para el constante crecimiento y fortalecimiento de la fe. Muchos oran, pero sin tener la certeza de que sea la voluntad de Dios el que obtengan aquello que piden, y de esa forma no saben si pueden estar ciertos de haberlo recibido, y no sabiendo tal cosa, quedan en la duda en cuanto a si sus oraciones han sido o no respondidas. El Señor no desea que nadie permanezca en la incertidumbre. Por lo tanto, ha proporcionado su palabra, a fin de que seamos perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra, y por quien nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo aquel que busca en la palabra de Dios las cosas que Él ha provisto allí para todos, orando por esa cosa según la palabra, pidiendo por lo tanto en total armonía con la expresa voluntad de Dios, sabe que su plegaria es oída, y tiene aquello por lo que oró. Haciendo de ese modo, las oraciones serán ciertas. Las oraciones serán siempre ciertas. La vida colmada de los dones que vienen directamente de Dios, y la fe será segura y firme, y no dejará de crecer. Muchos elevan la plegaria de los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Eso está bien, pero nunca se debe olvidar que la fe viene solamente por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tu fe aumente, lo será solamente mediante el aumento en ti de la palabra de Dios. Y la única forma en que la palabra de Dios pueda aumentar en ti es oyendo esa palabra, orando al Señor por lo declarado en esa palabra, dependiendo de ella para su realización y creyendo que lo has recibido. Entonces, y de ese modo, es como recibes la palabra y ésta vive en ti. Si bien podemos orar, Señor, aumenta nuestra fe, al mismo tiempo debemos recordar que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Judas 20. Es así como se debe ejercitar la fe. La fe solamente puede ejercitarse sobre la palabra de Dios, y por ella, ya que donde no hay palabra de Dios, no hay fe posible. Y saber cómo ejercitar la fe, eso es la ciencia del Evangelio.